supongo que muchos navarros o nietos o bisnietos vendrán a... Seguramente, sí. Seguramente, claro. Venga. ¿Empezamos? Vicente, ¿presentas tú? Vale. Vale. Buenas tardes. ¿Se oye? Hola. Sí, se oye. Hola. Bueno, hoy yo creo que es un día bonito por muchas razones. ¿Sabes? Porque vamos a presentar un libro en este acto donde tenemos a Fermín. Muchas gracias, Fermín, por estar aquí en Vallecas con nosotros. Además, pues da la casualidad que Fermín y yo, no sé si es bueno que lo cuente, pero lo digo, ¿sabes? Fermín y yo y otros compañeros que estamos aquí fuimos militantes de la ORT. O sea, él estaba en Navarra, nosotros estábamos aquí en Vallecas, o sea que muy bien. Al final nos vamos a ir reencontrando con el tiempo y la verdad que de alguna manera todos seguimos en la lucha. Y recordar a nuestra gente de los años 30, pues es algo que nos apasiona y que nos llena de emoción. Sobre todo cuando luego conocemos la historia de viva voz por las personas que afortunadamente todavía lo pueden contar. Y no me voy a decir muchas más cosas. Ayer estuve mirando en Google buscando cuáles son las fugas más importantes en la historia. Bueno, pues no encontré ni de lejos parecido a la del fuerte San Cristóbal, ni de lejos. ¿Sabes? Y las que hay protagonizadas casi siempre por yanquis, pues ya lo sabéis, han hecho 200.000 películas, series, seritas, temitas y tal. Pero esto, la fuga del fuerte San Cristóbal, de este tamaño no existe. Y aquello, la verdad, fue un palo para el franquismo brutal, porque lo que el franquismo representaba en aquella época, o lo que querían representar, era el orden, la represión, tenemos todo controlado y un largo etcétera, ¿no? Entonces, una fuga de 700 y pico personas le rompió el esquema de tal manera que así luego la represión fue tan brutal como la que ya todos conocéis. Por lo tanto, gracias, Fermín, por estar aquí. También nos acompaña Arturo Peinado, que es el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. También sabe y ha luchado mucho por estos temas y poco más. Gracias. Bueno, pues hola, muy buenas tardes. Un saludo de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. Gracias de nuevo otra vez al Ateneo Republicano de Vallecas por haberme invitado personalmente a participar en la presentación de un libro. Y es para mí un honor y un placer presentar el libro de Fermín por lo que significa y por lo que implica también de recuperación de la memoria histórica en lo que llevamos trabajando tantos años, ¿no? Tengo dos noticias, una mala y una buena, o en el fondo es la misma, y es que por primera vez presento un libro sin habérmelo leído. Y no me lo he leído por la sencilla razón de que lo estuve buscando como un loco una vez que me lo propuso Vicente el tema de presentarlo y no fui capaz de encontrarlo en ninguna de las librerías principales y centrales de Madrid, lo cual es la segunda noticia que es la buena. Quiero decir, el tema de que un libro de memoria histórica tan importante y tan interesante esté agotado y no se pueda encontrar en Madrid, que se haya vendido absolutamente todo, parece, me ha comentado Fermín que se va a sacar una quinta edición próximamente, pues como digo, es una gran noticia, ¿no? Le comenté a Vicente, digo, joder, ¿y cómo hago yo para presentar un libro que no me he leído? Dice, pues, hombre, tú sabes de otros temas de memoria y tal, haz una pequeña introducción sobre cómo veis vosotros o cómo veis la Federación de Foros que está la situación de la memoria en Madrid, por lo cual en Madrid y en el conjunto del Estado. Simplemente voy a dar una serie de pinceladas y luego, si queréis, cuando hablemos después, hablaréis del libro y, si queréis, luego cuando tomemos una cerveza me preguntéis alguna cosilla sobre el tema de cómo está la cosa, ¿no? Muy sencillo. Sabéis que se ha aprobado una ley de memoria democrática que fue publicada en el BOE el pasado 19 de octubre. Nosotros formamos parte de un encuentro de colectivos de memoria que somos moderadamente críticos con la ley, es decir, somos críticos con algunos aspectos centrales y fundamentales,
porque consideramos que esta ley ha llegado a... Es un gran avance, pero se han establecido una serie de líneas rojas, fundamentalmente por parte de elementos del Gobierno, y no se ha podido llegar más lejos. ¿A qué me estoy refiriendo fundamentalmente? No sé si habéis visto una película, si no la habéis visto os recomiendo que por favor la veáis, que se ha estrenado hace poco tiempo, es Argentina 1985, está protagonizada por Ricardo Darín. Entonces ahí veis que se juzga a una serie de criminales de la dictadura argentina por unos hechos que son similares y son coetáneos a cosas que pasaban aquí, en Vía Layetana, en la DGS de la Puerta del Sol, en muchas comisarías, en muchos cuartelillos. Son crímenes contra la humanidad coetáneos y similares a lo que pasaba, como digo, en esos sitios en los últimos años del franquismo y los primeros de la transición. Bueno, pues ley de memoria democrática mediante, esa vía, la vía de la justicia para la víctima del franquismo sigue estando cerrada. Elementos como que no se haya tocado la ley de amnistía, que se considere que los crímenes contra la humanidad en España no existen antes de 2004, otros elementos nos impiden que hayamos avanzado en ese aspecto. La pelea fundamental en el futuro va a estar continuar trabajando por eso, intentando buscar resquicios, intentando buscar un agujero por donde horadar lo que hemos dado en llamar el sistema español de impunidad. Por otra parte, también hay que decir que la Ley de Memoria Histórica abre espacios muy interesantes para políticas de memoria concretas. Estamos hablando de la posibilidad de inclusión de la memoria histórica en los currículums educativos, el tema de los lugares de memoria, el reconocimiento del ADN de las víctimas que se recojan, la base de datos, los temas tanto de las exhumaciones de fosas comunes como la anulación de sentencias son avances. Hay dudas sobre la responsabilidad del Estado, hasta dónde llega y cómo se va a hacer justicia en ese tema. En ese tema somos bastante críticos también. Pero bueno, como digo, las posibilidades de políticas de memoria son bastante factibles y bastante trabajables, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que la actual situación, ¿qué es lo que debe hacer el movimiento memorialista, en nuestra opinión, ¿no? Pues empujar al Gobierno para que se lleven a cabo sin tardanza para empujar en los aspectos positivos de esa ley de memoria democrática, ¿no? Hace falta un desarrollo legal paralelo, un reglamento que concrete algunas cosas. Ahí hace falta un decreto ley muy concreto sobre el tema del estatus del Valle de Cuelgamuros, que es una cuestión de plena actualidad. El 20 de noviembre, si alguno estáis, llevamos 15 años manifestándonos en la puerta del Valle de Cuelgamuros. Si alguno quiere apuntarse, estaremos ahí a partir de las 12 de la mañana, ¿no? Y, como digo, hay elementos en que hace falta voluntad política y presión del movimiento social por la recuperación de la memoria, ¿no? ¿En qué sentido? Ya sabéis que la derecha ha amenazado que si llegan al Gobierno probablemente se produzca una derogación de la ley de memoria democrática. Nosotros lo que opinamos es que en el tiempo hasta las elecciones el Gobierno tiene que hacer una serie de políticas, tiene que tomar unas medidas que sean irreversibles, que no haya marcha atrás y las políticas de hechos consumados. Porque es muy fácil derogar una ley de memoria, simplemente mayoría parlamentaria, pero derribar un monumento a las víctimas del franquismo ya es muy complicado. Si hemos conseguido inscribir en las sentencias represivas del franquismo un acta donde esa sentencia queda anulada, pedir otra vez que esa sentencia esa inscripción vuelva a ser destruida y se reconozca la legalidad de las sentencias represivas del franquismo es bastante más grave, ¿no? Por lo tanto, creemos que tenemos que empujar en esa dirección, ¿no? Eso hace falta voluntad política de los gobernantes y, por otro lado, capacidad de presión del movimiento social por la recuperación de la memoria. Y el caso de Navarra, por lo que yo sé, conozco fundamentalmente, por lo mucho que he leído, gente que he conocido, fundamentalmente también de primera mano por parte de nuestro compañero, el presidente del Foro por la Memoria de Segovia, que es Juan Carlos García Funes. Es historiador segoviano, acaba de publicar un libro sobre los campos de trabajo y la explotación de los trabajadores, del trabajo esclavo por parte del franquismo, ¿no? Y es profesor de la Universidad Pública de Navarra, con lo cual tenemos una relación cordial y hemos avanzado. Sabemos que el movimiento por la recuperación de la memoria en Navarra es un movimiento ejemplar, probablemente sea el más avanzado de todo el Estado. Yo lo sé, su capacidad de trabajo y yo que sé, ya se ha establecido pues desde el tema de monumentos y hasta actos conmemorativos anuales, tanto en el Fuerte Escava, yo que sé, sabemos del tema de la muralla de Pamplona, en acto anual, el tema de las botellas, el tema del trabajo que se ha hecho enorme sobre el trabajo esclavo en los Pirineos. Y por eso me parece, quiero felicitar, si estáis alguno aquí, del movimiento social memorialista navarro, porque es un ejemplo para el resto de la memoria. Bueno, consideramos
los hechos que nos cuenta Fermín en su libro, ¿no?, es un tema que hasta hace poco tiempo estaban exclusivamente en la memoria de las familias. Gracias a este libro, gracias a tu trabajo, gracias al movimiento memorialista navarro, se ha convertido en memoria social y progresivamente también a lo que vamos, a políticas de reconocimiento público, que es lo que tenemos que trabajar los colectivos memorialistas, ¿no?, para este tipo de cosas. Y posteriormente también la inclusión de unos elementos que prácticamente se desconocían, que se han ido incluyendo en la historiografía, ¿no?, como es el caso de los últimos trabajos, las últimas ediciones de las historias de la Guerra Civil Española de Paul Preston y de algunos otros más. Se han incluido acontecimientos que hasta ese momento los historiadores habían ignorado. Con lo cual, esto es un avance, es un éxito, y me felicito de haber comprado el libro aquí hoy y no haberlo encontrado en ningún sitio, porque eso significa, como digo, que se ha vendido de una manera abrumadora en un sitio como Madrid, supongo que en el resto del Estado igual, en Navarra mucho más, y esperamos que la 5ª edición sea un éxito y que haya una 6ª y una 7ª. Y muchas gracias a vosotros y a Fermín por estar aquí con nosotros. Sí, vale. Bien, ese problema acerca de localizar libros, aparte de los que hay aquí, lo tendréis resueltos porque hay una librería aquí, la esquina del Zorro, aquí en Vallecas, donde sé que lo venden. Tienen ejemplares para quien se puede interesar. Lo digo también para el Ateneo. En el año 44, en mitad de la Guerra Mundial, se escapan 76 aviadores británicos de un campo de concentración alemán en Polonia. Matan, de los 76, matan a 53, logran regresar a Gran Bretaña. Pero 6 años antes, desde esa fortaleza, se habían escapado, como decía Vicente, 10 veces más, 795, y matan en los montes a 206. A otros 14 de aquellos que son capturados y devueltos al fuerte, los fusilan en Pamplona 2 meses después. Y a mí me gusta recordar que todavía entre aquellos que fueron devueltos al fuerte hubo otros 45 que murieron por las malas condiciones existentes, casi siempre por tuberculosis, es decir, 266. Esas son las cifras de lo que es la mayor fuga carcelaria de la historia de Europa. Ocurrida, sobre todo para los que vivimos en Pamplona, en la puerta de nuestra casa. O sea, yo salgo al balcón y veo el fuerte de San Cristóbal en el monte Ezcaba. De ahí el uso indistinto entre ermita de San Cristóbal que había en origen o la toponimia local que es el monte Ezcaba. En este fuerte, entre el año 34 y el año 45, pasaron más de 7.000 presos penados. Pero en el 22 de mayo del año 38, cuando sucede esta gran evasión, había 2.487 presos. ¿Qué es lo que ocurre? Esta es la fortaleza. Aquí es donde estaban hacinados todos estos presos y de los 2.400 que hay, solamente un pequeño grupo, inferior seguramente a 50, 60, son conocedores del plan de evasión preparado minuciosamente a lo largo de meses. Se apoderan primero de los funcionarios de prisiones que en esa tarde-noche están repartiendo en las calderas con la cena, se ponen los gabanes, toman pistolas y van haciendo una toma de lo que es el interior del penal. Una vez que lo han hecho, regresan, cogen a algunos de los compañeros que estaban sabedores y arremeten contra la guarnición que se preparaba a cenar en esta parte que es exterior al penal, perdón, está dentro del fuerte, pero exterior a lo que era el penal, porque ya se habían hecho con las llaves de las cancelas que los separaban uno del otro. Y de ahí salen al exterior.
Salen al exterior y muchos de los presos que están allá desconocen qué es lo que ocurre. Muchos piensan que ha terminado la guerra, otros piensan que ha habido un acuerdo con la Sociedad de Naciones, que les han concedido un indulto, pero al poco ya son conocedores porque los organizadores dicen en grupos y a la frontera. Y entonces ellos son sabedores que se trata de una evasión. Y todos tienen que decidir qué es lo que hacen. Y lo que hacen casi 800 es lo que uno de ellos dice: yo prefiero que me peguen un tiro en el monte a este lento morir, porque allá se moría. No era un campo de exterminio al estilo nazi, pero allá se moría, ¿no? Y entonces hay esos 800 que, siendo un 47% castellano-leoneses, un 23% que eran gallegos, había de cualquier sitio que se os ocurra, ¿no? Se lanzan a la oscuridad hacia el norte. Saben que la frontera está a 50 kilómetros, más o menos, se lanzan hacia el norte. Están muy desnutridos, están mal calzados, no conocen el lugar, pero no obstante se lanzan. Aquí a este lado estaría la ciudad de Pamplona, salen en ese atardecer, ven las luces de la ciudad y, sin embargo, ellos van hacia los montes, a esos valles, hermosos valles del norte de Navarra. Esto durante tiempo me han dejado este chunche y me tengo que aclarar cómo funciona. Vamos a ver. Me han dicho que tengo que darle aquí para saber cuál es la anterior. Vale. En su momento, esta evasión tuvo un gran eco mediático. Salió en la prensa republicana, en la prensa francesa, en la prensa inglesa, cruzó el Atlántico e incluso en New York Times se publicaron 3 reseñas en ese mayo del 38. Pero luego cayó un manto de olvido, como de tantas cosas de aquel tiempo. Pero en aquel momento sí, hubo más reseñas ahí que lo que ha habido nunca acerca de los Sanfermines. Yo cuando empiezo esto hace 12, 13 años, pues me preguntaba quiénes son los que escapan, quiénes son sus rostros, cuáles son sus vidas, quiénes son sus familias, ¿no? Y hago unas biografías acerca, en la primera edición, eso hace 10 años que se publica la primera edición, acerca de los que escapan y llegan a la frontera, ¿no? Está Jovino Fernández, está José Marinero y Valentín Lorenzo. He agrandado un poquito José Marinero porque es paradigmático el caso de este hombre que cuando, presento la primera edición en Pamplona, viene su hija Pilar desde México, Puebla, México, y viene a ver los lugares donde estuvo su padre, porque su padre falleció sin decirles: yo era de UGT, yo estuve encarcelado, yo me escapé, yo estoy ahora aquí. Tanta gente en esa generación pasa página, los del interior por terror, y en otros casos simplemente por no transmitir a sus descendientes esa angustia que ellos habían vivido, ¿no? Hablaba de los que hacen esta escapada y llegan, transcurren más de 10 días en alcanzar la frontera. Cuando llegan tienen que ponerles en unas caballerías porque llegan con los pies destrozados, andan a las noches y se esconden durante el día. No todos escapan, este es el fuerte de Ezcaba, esta es la cara norte, yendo en dirección a la frontera. No todos escapan y siguen hacia la frontera. Amador Rodríguez, por ejemplo, zapatero pontevedrés, lo que hace es, cuando empieza el tiroteo esa noche, se hace un pequeño zulo y se queda ahí escondido casi 3 meses, hasta mediados de agosto, que lo husmean unos cazadores con los perros, ¿no? No lo localizan y lo devuelven al fuerte. Y los militares dicen: ¿y usted de qué vivía? Y dice: bueno, pues de que algunos caracoles
de alguna hortaliza que robaba por ahí, cangrejos de una regata. Este hombre veía el fuerte, no se atrevía a volver, pero tampoco se atrevía a seguir hacia el norte, ¿no? Todo es un recorrido. Otro caso es el de Jacinto Ochoa. Este hombre se escapa, en el año 38 es capturado, devuelto al fuerte y en el año 44 vuelve a escaparse. Vuelve a escaparse, cruza en este caso la frontera, es recibido con los brazos abiertos en septiembre del año 44 y cuando cierra los brazos le han colocado un fusil en la mano, porque llega justo cuando se va a iniciar la entrada guerrillera por el Valle de Arán, pero también por el Pirineo Navarro. Jacinto vuelve a entrar, al final es capturado y estará 26 años en las cárceles de Franco. Otro es Mariano Herranz, que como dice el sumario militar, dice, iba a rastras por faltarle una pierna y no poder hacer uso de sus muletas. Cuando hicimos la inauguración de un recorrido que va, que ahora hablaré, desde el fuerte hasta la frontera, rememorando esta fuga, había una mujer que esta pareja, Lucio y Floren, nos contaban al grupo que íbamos, decían, nosotros les vimos. Nosotros Floren decía, yo estaba con mis amigas, salíamos del Rosario ese domingo a la tarde y desde el dintel de la iglesia vemos una marabunta que se acerca hacia nosotras y nos quedamos sobresaltadas, ¿no? Y decía, y al día siguiente desde mi casa me asomaba y en las escuelas, porque no hubo escuelas durante unos días, claro, los capturaban y los metían allá y dice, vi a uno que lo metían y dice, todavía es como si lo viese en la cara que le faltaba la pierna derecha. Y entonces cuando le enseño la fotografía, digo, mira, 82 años después, esta es la cara del que viste tú que lo metían allá de un golpe, ¿verdad? Lo mismo podría hablar de quiénes eran esos organizadores de los que hablaba. Es un grupo heterogéneo, ahí hay socialistas, hay comunistas, hay anarquistas. Fuera andarían con sus diferencias, pero ante la situación extrema en la que vivían, ellos conforman ese grupo conocedor del plan de evasión, ¿no? Lo organizan sin apoyo exterior y sobre todo en aquellos lugares, en las brigadas más duras. Esta es la nave 7 de la Brigada 1, donde había bastantes de esos que luego pasaron como organizadores. Entre ellos está Pico Alzúaz. Aquí, no digo vivían, se hacinaban 25 presos en 26 metros cuadrados. Aquí suele haber unos clavos que era donde colocaban sus magras pertenencias y esa era la luz que recibían. Entonces, entre ellos está este Pico, que es considerado el cerebro de esta evasión, Alzúaz y algunos más. Y Josu Urresti contaba cómo Pico y Alzúaz hablaban entre ellos en esperanto. El esperanto, ¿qué es esperanto? Esperanto era una lengua artificial creada a finales del siglo XIX que trataba de crear una lengua franca para todos los trabajadores, trabajadoras del mundo, ¿no? De igual manera que lo había sido el latín, que podía ser el inglés o el francés también en su momento. El esperanto. Me invitaron una vez a un congreso internacional de esperanto a dar una charla porque a ellos les llenaba de ilusión que esa lengua que tratan de promocionar hubiese sido base para hacer el plan de fuga de esta evasión, ¿no? Fui allá, encantado, pero les pregunté, ¿cómo se diría el momento en que se abren las cancelas y salen fuera y dicen, venga, todos fuera, nos vamos, ¿no? Y decían, Antauen, ¿no? Y ese es el motivo por el cual hice un sello que en vez de poner sentidas dedicatorias en los libros, plas, le pongo este sellito ahí en la tapa del libro, con ese Antauen que me parece realmente simbólico de lo que quieren hacer estos.
Dentro del olvido hay un capítulo para las mujeres. Yo he preguntado en algunas ocasiones, ¿había mujeres en el fuerte? No, no dentro, en el sentido en que aquellas que eran opositoras al golpe estaban en la cárcel provincial, pero sí había mujeres que visitaban a quienes estaban allí encerrados, desde el año 34. Mujeres que hacían un apoyo material, apoyo afectivo, pero también, como compañeras, transmitían información acerca del curso de la guerra. Hemos tomado Teruel, ¿no? Se filtraba la información. Y no lo digo por decir, sino aparece en los sumarios como hay uno que cuenta esas cosas, ¿no? Vale. Estas mujeres, los militares no podían dar crédito que semejante evasión se hubiese planeado sin apoyo externo. ¿Y qué es lo que hacen? Detienen a una docena de estas mujeres que visitaban a presos. Al final las tienen que sacar porque no tenían ni pies ni cabeza, porque realmente eso se preparó sin ese tipo de apoyo externo. Pero sí que hubo una mujer, esta, que estuvo 18 meses encarcelada, porque tenía un carácter muy especial. Ella visitaba a un sobrino suyo que estaba dentro, Pablo Asenjo, pero su marido, un alcalde de un pueblito de Navarra, había logrado huir y estaba de refugiado en Francia. Entonces decían, esta es, vamos, la clave entre aquellos que están en Francia, los refugiados, y los que están dentro. Estuvo 18 meses encarcelada en la cárcel de Ondarreta. Cuando vayáis a San Sebastián, no de los Reyes, Donosti, ahí se levantaba un mamotreto que está en la playa de Ondarreta, ¿no? Y donde pasó cientos y cientos de estas gentes como esta mujer, María Lárraga. Hay una investigadora en Navarra, Amaya Kovacs, que hizo también con posterioridad un increíble estudio que mostraba las redes de mujeres que en Cuéllar, en Segovia, en muchos sitios, también otra que había de aquí que era del Escorial, que se juntaban una vez al mes y cogían una sábana, la llenaban de ropa limpia, de comida, la echaban al fardo, al tren, y desde el tren subían al fuerte para estar media hora con su allegado y con los otros compañeros y vuelta otra vez a casa. Parece mentira cómo 80 años después, rascando, siguen apareciendo estas cosas. Una de las cosas sorprendentes que a lo largo de los años han ido apareciendo es que hubo más intentos de evasión. El Grande, claro, mayo del 38, pero tan pronto como en el segundo semestre del 36 hay dos intentos de evasión que los realiza el colectivo anarquista en el fuerte, ellos como grupo. Digo porque al final son fallidas, los militares dicen, vamos a ver, estamos aquí limpiando tranquilamente al que se nos pone por delante y estos cantamañanas nos crean estos problemas. Escarmiento. Fusilan a 25 de ellos. Y de los 25, al menos 17 eran de CNT o CNT-FAI. Por lo tanto, sí que había ese componente de anarquistas. Esto es lo que dice... Esto es lo que dice el expediente penitenciario de uno de ellos. El día 28 de octubre es recluido en celda de corrección por intento de fuga. 4 días después, cuando está ya en una celda de castigo, ¿no? Dice, hoy a las 8 de la mañana al intentar fugarse fue muerto. Eso lo pone exactamente en todos y todos aparecen con un tiro en la misma hora y en el mismo sitio. Es decir, es la impunidad que da el ejecutar sin saber que va a haber más consecuencias. No solamente hubo más fugas, sino hay una hipótesis que se plantea en uno de los capítulos del libro acerca de que pudo haber más fugados. Esto proviene de que en el año 1997
en pueblecitos pequeños que están a mitad de camino entre el fuerte y la frontera, aparece un forastero, un señor mayor, ya jubilado, que cuenta que él había sido un fugado, que iba en un grupo, que había logrado llegar a la frontera con una herida de escopeta, que le había atendido un pastor en banca y que este pastor tenía unos hermanos en las Américas y que él había rehecho su vida allá, ¿no? Entonces, cuando a mí me lo cuenta esto en el año 2010, yo me quedo un poquito sorprendido y digo, joder, eso implicaría que hubo más, ¿no? Entonces, todo lo que él escribe, bueno, lo que el hombre fundamentalmente Gaspar, pero no solamente sino que otros, e incluso otros dos chavales que no guardan ninguna relación con estos y cuentan la misma historia, ¿no? Pues todo lo que plasman allá en ese momento, entre el año 2010 y 2011, lo voy yo cotejando y se va probando que efectivamente eran hechos que fueron de esa manera. No obstante, había una premisa previa y dices, ¿cómo puede ser que este es el caserío al que llega, aquí vivía un pastor, esta es la línea de frontera y el pastor resulta que tiene dos hermanos en California, ¿no? Bien. La premisa previa, es decir, ¿cómo puede ser que se escapasen y no estuviese luego recogido en un listado? Pues la explicación es que la contabilidad de presos y de fugados, pero de presos en el fuerte, fue muy deficiente. O sea, hubo 1 millar de presos que pasaron por el fuerte y que no fueron nunca registrados. Unos salieron libres, otros salieron a la prisión provincial, otros salieron para ser ejecutados, entre 150 y 180, ¿no? Y entre ellos estarían estos casos. Pero primero, en septiembre del 36, y esto aparece en otro sumario, hubo 667 presos no registrados. Esto se saca de un documento interior del fuerte que habla de las raciones de pan por preso, ¿no? Y ahí hay dos casos que dicen en el Heraldo de Aragón, periódico de Zaragoza, dice el general Núñez de Prado, que era el jefe de la aeronáutica del Estado. Este hombre lo envía el gobierno a tratar de frenar el golpe en la capitanía de Zaragoza. Llega ya directamente, lo meten al fuerte, que es lo que dice aquí, ingresa en el fuerte y jamás vuelve a aparecer, ¿no? Es un desaparecido. En el Diario de Navarra también hablan lo mismo de Adolfo Fernández Moreda, que era magistrado de la Audiencia de Barcelona. Dice, bienvenido al fuerte. Este sí aparece fusilado en el exterior del cementerio de Logroño, de donde él era. Así podríamos hablar de más y más casos, pero es suficiente para dar constancia de que hubo muchos de estos presos, porque estos son deslices. Realmente nunca se sabía ni que existía el fuerte, nunca se citaba, ¿no? Pero son pequeños deslices que se cometían. La contabilidad fue deficiente de presos y también, lo explico bastante más en detalle, acerca de los fugados. Es mi sorpresa cómo en el periodo de la pandemia, en el Archivo Pirenaico de Barcelona, ¿no? Llego allá y me encuentro un documento en que el gobernador militar de Oviedo comunica a su homólogo en Navarra que dice, de estos que habían quedado como desaparecidos, porque claro, matan dicen a 206, ¿no? Pero hay cuerpos que dicen, unas veces aparecen como, aquí dicen, cadáveres no identificados, luego dicen no recuperados, o sea, utilizan otras no identificados, o sea, según en qué informe le dan una denominación diferente, ¿no? Pero aquí en el balance de 30 de junio, que no estás hablando al día siguiente, el 30 de junio dice, se supone muertos otros 4 penados. Y yo digo, ¿y dónde está? O sea, ¿quiénes son esos? Porque no los dicen, no en ese momento. Pero uno de las sorpresas es cuando estoy allá y veo
que dice el gobernador militar de Oviedo, el de Navarra, dice, de esos que quedaron por ahí perdidos, hemos detectado a uno de ellos en Avilés, Benito Paredes era de Avilés, y en acción de guerra le hemos dado muerte. El 9 de agosto del 38, casi 3 meses después, y nunca había aparecido, matan a Benito Paredes. Habían fusilado a los 14 organizadores el día 8 de agosto, es decir, este hombre es el último de los fugados que es ejecutado. Pero pasemos a otro tema ya diferente. Simplemente una pregunta antes, volviendo a la primera imagen de lo que he empezado a hablar. En esa gran evasión televisiva, esa versión en que aparece Steve McQueen escapando por los prados, os recordaréis, por los prados escapándose en esa película de los 76 aviadores británicos, ¿no? Llegan a Gran Bretaña 3, en esta están documentados 3. Lo esperanzador sería localizar la existencia, identificar a un cuarto, porque ahí ya la balanza acerca ya de no ya solo cuántos escapan, sino cuántos acaban siendo exitosos, iría en favor de esta fuga de aquí. ¡Pam! Yo tuve la prudencia cuando se hizo la presentación de la primera edición allá en Pamplona, bueno, esta es Pilar Marinero, la hija de José Marinero, el que llega a México. Ana es la hija de Jovino, que llegó también a Francia, a Urepel, y ella es sobrina nieta del tercero, Valentín Lorenzo. Pero digo, tuve la prudencia de poner una silla vacía pensando en el futuro, ¿no? En este cuarto fugado. Muchas veces me han preguntado, dice, ¿y usted, o tú, de qué viene este interés? ¿Tuviste parientes en el fuerte? Y digo, no, en su caso y quizá entre los perseguidores. Pero en lo fundamental es que como montañero a mí me intrigaba el saber qué rutas tendrían que haber tomado esta gente si llegan a tener 2 guías, 2 mugalaris esperándoles en la puerta, ¿no? Y al final, a base de años, hemos ido construyendo pues, un recorrido. ¿Cómo se hace este recorrido? Un GR 225. Le vamos a preguntar, ¿por qué 225? A ver. Es mi sobrina. ¿Tú te crees? No lo sabes. 22 del 5. 22 de mayo. Eso fue un guiño de la Federación de Montaña a la hora de presentar, porque el proyecto lo hacemos un grupito, lo financia el Gobierno de Navarra, pero técnicamente lo dirige la Federación de Montaña. Y es un guiño de la Federación para ponerle ese número. ¿Cómo se hace, digo, un GR de estas características? La primera de ellas es en base a los informes oficiales. Allá les persiguen guardias civiles, carabineros, 3 batallones de soldados, falangistas, requetés y parte de la población local, ¿no? Y entonces estas hacen todos un informe, ¿no? El jefe de los carabineros, el mismo día 23, dice, hay que tratar de evitar que lleguen a esta parte de aquí, que no hay ya carreteras, no hay casas, no hay pueblos, y entonces ya es muy difícil el poder pillarlos, evitarlo, ¿no? Y entonces, esa es una, informes oficiales. Otras son las declaraciones de los capturados. Uno dice, nos capturaron en Gascue, nos llevaron a Olave, nos devolvieron al fuerte desde Espinal. No todos, pero algunos citan estas cosas. La tercera son los testimonios vecinales. Vas rascando pueblito a pueblito y al principio había bastante temor a poder hablar, pero finalmente pues, la gente se va soltando y encuentras que te van diciendo pues estuvieron en estas escuelas, los fusilaron allá, o mi abuelo les dio un trozo de pan y queso, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no?
Y la cuarta, más dramática, es las fosas que han sido localizadas, ¿no? Con toda esa amalgama de fuentes es como se hizo este GR, que son esos 50 kilómetros que comunican lo que es la fortaleza de Ezkaba con la línea de frontera. Y aquí están señalados dónde llegan, estos dos cruzan por aquí, este llega por aquí y este, el cuarto, este famoso, justo queda como escoltado, digamos, entre uno y otro. La línea de frontera por la que pasan es tan pequeño como 8 kilómetros. Hay que pensar que la frontera de Navarra son 130 y coincide que todos van por allá. La pregunta es ¿por qué? Pues la respuesta está aquí. Estos andan a las noches, pero la inmensa mayoría tienen una cultura jornalera, acostumbrados a mirar las estrellas, muchas veces a ir al médico o a ir a la ciudad de noche para no perder el día, y ellos saben por dónde tienen que tirar. No saben nada de todos estos montes, pero saben dónde está el norte. Porque a mí lo que me asombraba era cómo los 30 resistentes, que 8 días después de la fuga, en junio, hay 30 resistentes y todos, casi todos, aparecen por aquí, ¿no? O sea, han sabido dirigirse hacia allá. Y los que cruzan, lo cruzan también por esa parte de allá. Hemos elegido también, porque claro, no es un lugar único, porque si ellos no lo sabían, yo suelo decir que daría este brazo por saber el recorrido que hicieron esta gente, ¿no? A lo largo de esos días. Pero no lo saben ellos, no lo sabemos los demás, pero sí que sabemos por dónde pasaron, dónde cruzan, etc. Vale. Pero sí que son senderos que a su vez eran senderos del contrabando y del paso clandestino. He puesto aquí Jesús Monzón porque en un sumario que localicé, al margen de todo este tema, Jesús Monzón, dirigente del Frente Popular, que organiza también la entrada a esta guerrillera en el año 44, dice, fue en casi hasta Gorreta, que es la mitad del GR, y llegó a Urepel, que es donde termina el GR. Es decir, era un lugar de paso clandestino bastante común. Por esas veredas anduvo allá este Alejandro Torrús, cuando vino aquí a Navarra para documentarse un poquito sobre el libro que luego escribió también sobre la fuga, anduvo allá sudando un rato el hombre, durante un par de días. Y bueno, pues habla del GR, que ha tenido un notable éxito de gentes. A mí lo que más me atrae es uno de estos programas del gobierno de Navarra que habla de escuelas con memoria. Todos los años, vinculado a la fecha de la fuga, hay unos 200 chavales de colegios diferentes que hacen alguna de estas etapas. Y al final, cuando hablamos de memoria, dices, ¿qué es la memoria histórica? La memoria histórica es que esta generación tenga conocimiento e información acerca de hechos que a nosotros como generación nos fue negado. Bueno, seguro que tenemos más cosas para decirlo, pero es que se transmita esa información, ¿no? Hay un capítulo en especial que le doy la importancia que tiene. Cuando termino ya la primera edición del libro, cierro el libro y al cabo de un tiempo digo, joder, ¿y dónde están los 206 que matan? Y no hay nada escrito. Seguro que habría gente que individualmente sabía un informe, algo así, pero no había nada público acerca del respecto. Y se empieza una nueva carrera contrarreloj para volver otra vez a los pueblitos y decir, oye, ¿qué sabes de este tema, no? Y entonces se va haciendo un poquito toda esa información. Y aparece como, por ejemplo, y esto es lo común es que, como dice en el caso de José Garmendia, uno de ellos, le dice el párroco de Ibero, dice, José Garmendia, fugado del fuerte de San Cristóbal, fue fusilado y enterrado en Ibero a orillas del río Arga el día 26 de mayo del 38. Como esto, serían uno detrás del otro. La mecánica fue la misma, son capturados, son interrogados, en algunos casos les dan de comer o les dan de cenar y luego son fusilados, ¿no? Pero enterrar siempre los entierran los de los pueblos. Ellos eran sabedores
de dónde estaban. Y ese conocimiento hace que con los años se haya podido hacer un cuadro de dónde están esos 206. Al margen de los errores, obviamente, que pueda haber, lo que sí que sabemos es que ha habido 14 fosas exhumadas con los cuerpos de 54 de estos fugados y que hay 8 que han sido identificados, ¿no? Uno de ellos, tenemos parientes aquí presentes, ¿no? Pero ese es un poquito el proceso. Fijaros de todas maneras lo llamativo que es todo esto, que la primera fosa que se exhuma es tan tarde como 77 años después de que es fusilado. A partir de ahí hasta 14. Pero son tan tarde como 77 años que va la primera. Aquí, por ejemplo, hay 2 casos. Uno es el de Burutain, donde este hombre, Martín Laguardia, un niño entonces en el 38, revoloteando cerca de la Guardia Civil, dice, están ahí, y se suma y aparecen esos 6. Ella es Montse, que es nieta de uno de estos fugados fusilados. En la medida en que se ha ido haciendo algunas de estas exhumaciones, la gente ha perdido el miedo, porque yo le preguntaba a Martín, ¿y usted esto no lo había contado antes nunca? Y dice, no, nunca. Digo, ¿ni a su mujer? No, nunca, ¿no? Y a continuación el hombre añadía, ¿y no me pasará nada? 87 años. Eso, Ferrari, no se entiende si no has pertenecido a ese mundo durante décadas, ¿no? O sea, no me pasará nada con esos 87 años. Se publicita, sale en la televisión, sale en la prensa, se normaliza, y en una comida familiar en otro del pueblito, La Rasuaña, en la comida están hablando de una de estas exhumaciones y Paulina dice, sí, y aquí también, se le vuelve a la hija 55 años, me dice, ¿y qué se llama? Dice, sí, aquí también, me llaman, hablo con ella y me dice, sí, están fuera de lo que es el cementerio, en una esquina, tal, y me dice, y aparecerán 2 de esta manera, 2 de la otra manera. Y digo, Paulina, ¿usted cómo sabe esto? Dice, ¿cómo no lo voy a saber? Si el que estaba ahí haciendo la fosa era mi padre. Eso fue siempre así. Fue siempre así. Esto es en el año 18. En el año 20 llega a Pamplona una mujer de 92 años, Paula de la Fuente. Paula de la Fuente era hija de uno de estos, de Leoncio de la Fuente. Y llega con sus 92 años y se da un abrazo con Paulina. La Paula y la Paulina se convierten ahí en hermanadas, en algo que es muy emotivo realmente. Lo más llamativo para mí a lo largo de todo este tiempo siempre ha sido el silencio. Hablaba del silencio de José Marinero, hablaba del Martín Laguardia, de Paulina, de familiares. Puedo aburrir aquí contando casos, pero doy una charla hace 4 años en Salamanca y a los 3 días recibo una llamada y me dicen, lo siento mucho, no me enteré que usted estaba aquí en Salamanca, pero si voy a Pamplona usted me recibe. Y digo, encantado. Viene el hombre, subimos al fuerte, visitamos, nos vamos a comer y en la comida me dice, el caso es que yo nunca fui muy de Franco. Dice, pero me retiré como teniente coronel del ejército español y nunca supe sabía que mi abuelo había muerto en la guerra, pero no sabía que había estado en el fuerte, que se había escapado y que lo habían fusilado, ¿no? Esa es la historia de estas familias. Y el silencio ha sido ese hilo conductor del relato. ¿Cuánta gente a lo largo de las charlas habréis oído 1000 veces de decir, el abuelo nunca quiso contar nada de la guerra? Siempre es la misma, ¿no? La pregunta es, ¿por qué los desenterramos? ¿No?
Una de las preguntas que yo he hecho, ¿por qué los desenterramos? A estos 16 que habían fusilado, por ejemplo, en Olave. Siempre se invoca a las familias, ¿no? Hablaba de Paulina, hoy de Paula. Se invoca a las familias, pero yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, no es que hayamos tenido familiares, pero creo que sí que concordamos en tratar de poner coto a una anomalía. Porque el derecho de las familias para enterrar a tus allegados es algo concedido desde el Neolítico en todas las civilizaciones. Pero en este país se ha sido negado ese derecho a enterrar a los tuyos. Pero digo que el sentido, más allá de invocar a las familias, es el poner coto a la anomalía que para una sociedad supone que haya esas 200 personas, miles en realidad, por ahí, ¿no?, que están enterrados en las cunetas, o en este caso en los hermosos valles navarros de los que cito. Hay otra pregunta todavía, ¿por qué este empeño? ¿Por qué este empeño en algo que puede ser tan anecdótico como localizar a una persona que fue fusilada hace 84 años, ¿no? Pues yo creo que hay algo que sí que aparece en la primera edición y es: las pequeñas historias personales sí importan. Hay que defender cosas esenciales como recuperar la pequeña historia de personas y lugares. O nos aferramos a algunos valores o vamos a la deriva en la vida. O como dice la ley de memoria democrática, el olvido no es una opción. Esta gente eran gentes sencillas, que fueron arrebatadas de sus casas, encerrados en un penal infame, abocados a escapar por las condiciones en que estaban y son ejecutados como alimañas en el monte, ¿no? Y olvidados, no por sus familiares, pero sí por la sociedad. Aquí bastante cerca, a un par de kilómetros de aquí, está algo que se llama la Casa Encendida. Bueno, pues ese empeño, esa pregunta de la que hago, guarda relación con este empeño en favor de estas gentes que fueron, estas gentes sencillas, ¿no?, de las que hablo, que, como dice el poeta Luis Rosales, lo que tratamos es iluminar las estancias para dejar la casa encendida. Iluminar las estancias hasta dejar la casa encendida. Gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Vicente Gil va a leer una poesía. En recuerdo de todos ellos y de ti. Vuestro permiso. Se llama Si pudiera. Si pudiera contarles, les contaba cómo es la libertad, cómo las calles, cómo es el hijo que no tuve, cómo los ojos de una madre, cómo un gorrión, cómo una nube. Si pudiera contarles, les contaba cómo es el mar, cómo la brisa, cómo una flor en primavera, cómo es la risa y cómo el beso apasionado de mi amante. Si pudiera contarles, les contaba cómo es el agua del arroyo, cómo los peces, cómo una puerta sin cerrojos y sin llaves. Pero, ¿cómo explicarlo si hace años solo contemplo las oscuras paredes de mi cárcel? La poesía es de Gila, que sabéis que estuvo en la cárcel y como él decía, le malfusilaron. Turno de palabras y si quiera comentar algo. Hola. Hola, mira,
Me llamo Encarna, soy socia del Ateneo, pero soy también nieta de uno de los que participaron en la fuga. Solo deciros que yo siempre, toda mi vida, lo he por mi abuela, entonces hemos luchado siempre por eso. Pero siempre he tenido la inquietud, porque yo se lo he transmitido a mis hijos, y lo que quiero es que estas generaciones que vienen no olviden esto, porque esto es historia. Y me gustaría eso, que no se olvide esto ni otras de otras cárceles que hubo fugados, que se enteren que esas personas fueron héroes porque dieron la vida por nuestra libertad. Y dar las gracias tanto a Fermín como a Arturo, y a todos los que colaboráis en la memoria histórica para poder hacer posible todo esto. Gracias. Buenas tardes. Disculpa un segundito. Ella es nieta de Ramón Aro, que la localizamos en Patzaranzocoeta, en Usechi, mitad del monte por allá perdido, ¿no? Y estuvo también parte de la familia también visitando en este lugar. Ese es otro de los casos más en que aparece allá toda la gente alrededor, la dueña del campo, etcétera, sabían de la existencia de esta fosa, pero nunca se había hecho pública. Un caso más, perdona, cuenta. Buenas tardes. Yo, en principio, lo que quería es darle las gracias a Fermín, porque una parte de la historia de mi familia, concretamente de mi padre, la he conocido gracias a él, porque mi padre siempre se la cayó. Mi padre era uno de los fugados de la cárcel que tuvo la suerte, y digo entre comillas lo de suerte, que no le mataron, y le cogieron, pero no le mataron. Y luego tuve también un tío, Mariano Herrán, que sale en la foto, que le falta una pierna, que estaban los dos. Y luego coincidió que él presentó a mi madre, se casó con mi madre María Herrán, y gracias a eso tal. Pero que sobre todo, gracias a él, yo he conocido una parte de mi vida, de la vida de mi padre, que él siempre estuvo callando. Y por eso de vez en cuando a mi madre yo le preguntaba, ¿pero por qué? Porque le pasó muchas veces, ¿por qué viene Eisenhower? Y van y detienen a mi padre y lo tienen 2 días en la cárcel, en comisaría, lo que sea. Y yo nunca entendía por qué. Y mi madre no contaba nada, y mi padre mucho menos. Y le doy las gracias porque gracias a él he conocido esa parte. Muchas gracias. Cuando doy charlas siempre hay una retroalimentación. Charlas o voy a un pueblo o a algún sitio, siempre hay una retroalimentación. Yo cuento cosas acerca de la historia de Ramón Aro o de Antonio, o sea, me cuentan cosas, pero yo también devuelvo información. Y una de las cosas que a su vez me pudo dar él en concreto es la tapa del libro de Esperanto que Antonio Sánchez Carretero, que es el fugado del que estaba hablando, ¿no?, estudiaba, ¿no? Y cuando digo que hablaban entre ellos Esperanto, pues es un caso más de los que se podía citar. Pedir disculpas por parte de mi hija, nieta de ese, porque quería venir pero no ha podido venir. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, voy a salir un poco por aquí para no dar la espalda a todo el mundo. Bueno, yo soy Beatriz, soy bisnieta de Leoncio de la Fuente Ramos. Es una de las personas que salen ahí en la fosa de la Rasoaña, en la que habla Paulina. Paula es mi abuela. Hoy antes de venir he mirado los mails, estoy un poco sensible. He mirado los mails y te escribí en 2016, en octubre, porque empecé de manera casual a decir, bueno, y si encuentro yo a mi bisabuelo, que tanto he oído y que nadie sabe nada, se le pierde la pista, no tenemos claro dónde está. Entonces, a través de las redes empecé a buscar listados de presos, demás, y todo me empezó a conducir hacia el fuerte. Y me salió tu nombre, me salió Fermín Ezquieta, y entonces te escribí un correo que a la vez luego también estaba hablando con la asociación Chimparta, y fuiste el primero que me contestó diciéndome que de verdad que ahí había estado mi bisabuelo, que parecía que había participado en la fuga de la que yo no tenía ni idea, y que bueno, que probablemente había muerto. Ahí ya pues con la asociación Chimparta ya me pusieron en contacto con
el gobierno de Navarra, para todo el tema del ADN y demás. En 2020 me llamaron para decirme que por fin habían encontrado los restos de mi bisabuelo. Y en 2020, en agosto, estuvimos allí, pudimos ir juntos al fuerte con mi abuela, con parte de mi familia, aunque como estaba el confinamiento no pudimos ir todos. Y quiero darte las gracias a ti que estás ahora aquí y un poco a todos, que en ese momento lo hice, pero ahora, como que pasado ya todo eso, lo siento todavía más, el cariño con el que nos tratasteis a todos. Fuisteis el primero, ya te digo, que me dio un dato concreto de dónde podía estar mi bisabuelo, y quiero, o sea, la importancia de la memoria, de cómo en mi familia ha supuesto un antes y un después. Y para mi abuela con 92 años, el saber que su padre nunca la abandonó como le habían hecho creer, que él intentó huir para volver con ellos y que no le dejaron, o sea, ha sido un cambio total. De hecho, a mi abuela sí que la hemos notado que a raíz de eso ha pegado un bajón, pero no por tristeza, sino porque ya siente que todos están donde tienen que estar y que ella ya se puede ir, que ya no se queda nada pendiente aquí, que todos la están esperando allí y hasta parece que tiene ganas un poco de reencontrarse y poder volver a hablar con ellos. Entonces, te quería dar las gracias por todo esto y que sigáis así desde memoria histórica y todo eso, porque el favor que le hacéis a las familias es muy grande. Así que muchas gracias, Fermín. Encantada de verte ahora en mi tierra. Bueno, después de esta emoción hablar es bastante complicado. Quería saber que nos valoraras un poco cómo de probable es la existencia real del cuarto fugado. Tendríamos que irnos a cenar y volver. Bien, me parece un poco patético muchas veces el tratar de esforzarme en contar todo este tema, sino que lo dejo un poquito a veces a criterio de la audiencia. Hace 15 días estuve dando una charla específica sobre cuarto fugado, ¿no? Dije, porque claro, si lo metes aquí en una de estas charlas es que son demasiados elementos, es un bombardeo de información. Entonces, y es la segunda vez que lo hago, y lo que hago es una solicitud de evaluación, repartiendo unas tarjetitas como estas a la salida allá, en un papel, y dices, yo os voy a contar lo que escucho en 2010 por parte de esta gente y lo que he ido cotejando y conociendo acerca de la existencia de este cuarto fugado. Y vosotras hacéis luego una evaluación diciendo, sí, tiene total crédito, pones un 10, si no te crees, pones un 0, ¿no? En una charla fue en la media 8,7, en la otra un 9. Yo creo que ahí hay un sesgo cognitivo en que te lleva a tratar de apoyar algo en lo que tú previamente ya pues, tienes confianza en que eso es así. Vale. Pero lo que sí que me he quedado yo sorprendido es cómo hay cantidad de elementos a lo largo de este tiempo que he ido mostrando que en el relato que hace ese forastero cuando llega a Iragui, voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Cuando llega a Iragui dice, venía de este pueblo en que nos trasladaron al fuerte porque la cárcel local estaba llena. Bueno, pues en ese pueblecito, en las enciclopedias hasta ahora, en los libros oficiales, siempre se decía, todos estos los llevaron el 26 de septiembre. Pero yo decía, pero el 26 de septiembre, esa cárcel local ya no estaba llena, porque en ese pueblo habían fusilado, para el 26 de septiembre habían fusilado a 64 de los 72 que fusilan, es decir, que ya no estaba tan llena. Y sin embargo, con posterioridad, porque eso lo cuenta el hombre en el año 97, ¿no? Cuando no se sabe de todas estas cosas, nada. Y a mí me lo transmiten en el 2010, pero con posterioridad resulta que viendo expedientes penitenciarios de todos esos 23 que los trasladan al fuerte,
Resulta que a todos los trasladan en un autobús el día 31 de julio. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre, en su relato en ese pueblecito, contradice la verdad oficial, contradice lo que era el libro de registro que hablaba del 26 de septiembre y dice, cuando la cárcel local estaba llena, el 31 de julio estaba llena, no el 26 de septiembre que ya no estaba llena. ¿Cómo puede saberlo si no ha sido testigo presencial de los hechos? Dice, como montañero, dice, fui a un caserío de Banca, el que señalaba ahí en mitad de los montes y todo esto, ¿no? Otros amigos míos montañeros decían, eso es harto improbable, porque lo suyo sería dirigirse hacia, digamos, la parte de Elizondo y cruzar por allá, que es más directo, ¿no? Desde donde tienen allá el encontronazo, allá en esos pueblitos de Iragui. Y sin embargo, bueno, queda eso así, pero sin embargo a lo largo de los años y de todas las informaciones que vas recopilando, resulta que todos, los decía, esos 30 resistentes no van donde era más corto, sino que van hacia el lugar donde he dicho que pasan y coincide que, y eso tampoco lo sabía en ese primer momento, coincide que queda escoltado entre dos que pasan por aquí y otro que pasa por allá, ¿no? Y dices, los 30 resistentes van todos en esa misma dirección, que coincide donde está ese caserío de Banca, ese caserío de Olavarrieta. Pero es más, dices, ¿cómo va a llegar a ese caserío que está ahí perdido en la montaña, ¿no? En mitad de la montaña. Bueno, viendo los catastros franceses hasta del siglo XIX, resulta que desde esa parte, desde la frontera de España, para llegar al pueblito de Banca, 14 kilómetros más abajo, ¿no?, había un camino que era el usual que tomaban los arrieros y los caminos de carro, etc. Y ese camino pasaba por la puerta de ese caserío Olavarrieta. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 1970 se hace una carretera asfaltada por debajo, donde está la regata, y ese camino desaparece. Pero una señora que vivía allá, Jerome Urrels, que falleció el día que cumplió 100 años, pues esta mujer decía, sí, yo en los años 60, en este caserío, nosotros hacíamos de posada, dábamos de comer a la gente que subía y bajaba. O sea, dices, ese camino desaparece, pero ese camino pudo ser providencial en aquel momento para alguien que buscaba un camino. Ahí en esa regata de Eira de la que hablaba del caserío y todo esto, ahí había solamente 11 caseríos. Pero todos, como eran propios de la época, eran familias numerosas. 9 hermanos, una tía, el abuelo, no sé qué, o sea, había siempre mucha gente. Ese es el único caserío donde vivía un pastor joven de 30 años con su madre. Algo muy inusual. Bueno, inusual no, único, ¿no? Y es de los más cercanos que están a la línea de frontera. El relato que había escuchado yo en Iragui implicaba que tenía que tener 2 hermanos este hombre en las Américas. Coincide. En el norte de California. El relato habla de que un médico le curó la herida. Ahí hay un libro que escribió el único médico en el Valle de los Aldudes en ese tiempo, ¿no?, que cuenta cómo él tenía que ir en caballerías a los diferentes caseríos tan alejados, porque es un valle extenso, etcétera, ¿no? Y dice, y en la regata de Eira, tuve que atender en el periodo de la guerra en alguna ocasión a algún herido. Es una sucesión. Dice, cuando escapé, luego ya logré llegar a Estados Unidos vía México. Y yo digo, ¿por qué vía México? Pues el hecho histórico es que después de la Gran Depresión en Estados Unidos, se cierran las fronteras, me río yo de Trump, ¿no?, y ese cierre de fronteras a los mexicanos, etcétera, se cierran las fronteras a cal y canto, ¿no? Y solamente entran determinados cupos, y el que quiere entrar tiene que entrar clandestino por México, ¿no? En México, en aquel momento, el presidente Cárdenas acogía a los refugiados, exilados españoles, republicanos,
sin necesidad de papeles. Lo que cuento es hechos históricos que además en el libro documento dónde está, o sea, y entonces efectivamente entraban a California por México, ¿no? Que es lo que este hombre contaba a su vez, ¿no? Y decía, y me dediqué al transporte de madera, transporte de madera en ese norte donde vivían los dos hermanos, digo, si allá todos los pastores vascos, todos eran pastores, pero en esa parte de California, en ese periodo de tiempo, sorprendentemente, y eso está en las estadísticas, la cabaña ganadera de ovejas, durante todo ese periodo de tiempo, disminuyó de 7 millones a 2 millones. No voy a entrar en detalles, pero disminuyó. Y sin embargo, debido a las obras públicas que presenta en la época de la Gran Depresión Roosevelt para salir adelante, se hacen trenes, se hacen carreteras que comunican lo que eran esos lugares que había millones, zonas de millones y millones de árboles, ¿no? Lo comunican con las ciudades como Sacramento, como San Francisco, la de Bay Area, y permiten sacar esas ingentes cantidades. Por eso se explica que San Francisco, etcétera, son las casitas de madera, porque las sacan de allá. ¿Y cuándo las sacan? En ese periodo histórico. ¿Y a qué se dedica este hombre? ¿Es pastor? No, no podía ser pastor. Tenía que estar vinculado al transporte. Y digo, podría bla, 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 seguir ahí contando más cosas, ¿no? Pero se hace muy largo para hablar. Prefería hablar de otro par de cositas, si me permitís, acerca del lugar de memoria, que esperemos que pueda ser el fuerte, tal y como dice la ley. Este es el cruce de fronteras del que hablaba, ¿no? Pero a donde quiero llegar... A donde quiero llegar... Es este hecho que también lo localicé bastante recientemente, porque a mí los de Alganzali, que se han encargado de las exhumaciones técnicamente, decían, ¿por qué los matan? ¿No? ¿Cuál fue el criterio? Porque el criterio no es que los pillan con los fusiles en la mano, porque cuando termina el operativo de 68 fusiles que se habían llevado incautados de la guarnición, todavía faltaban 58 para recuperar, en el río, en los montes, en los campos, tiros por los campos. No ese es el criterio. Sin embargo, yo lo que había detectado era que en aquellos lugares donde se sabía en la fecha, era el 26, jueves 26. Se escapa del 22 el jueves 26, que era el día de la Ascensión, porque era un festivo, fue después de misa, palabra siempre, el 26, ¿no? Y lo contrasto con el registro de las entradas de los que van siendo capturados, y estas las fechas. El día 23 capturan a 250, de esos casi 800. 185, 81 y el día 26, ad mayor en gloria de 1. O sea, está claro que hubo una instrucción. Y ahí mismo también en el archivo militar de Ávila, resulta que me entero que el Estado Mayor de Burgos, la misma noche, la madrugada del día 22, envía a 2 altos oficiales a Pamplona. El jefe de la guarnición es destituido y encarcelado, el director de la cárcel es destituido y encarcelado. Bueno, vivía en el Hotel La Perla, que era un hotel que está en mitad de la ciudad de Pamplona, y ahí es donde le sorprende, cenando tan ricamente, la evasión. Estos dos son encarcelados y lo que desconocía era que el gobernador militar también fue destituido, ¿no? Y estos oficiales son los que van haciendo, primero, una explicación de qué es lo que ha ocurrido y segundo, unas líneas sobre cómo va el operativo. Y hay en esas líneas que envían al Estado Mayor, especifica cómo hasta el final del día 25 matan a 1 de cada 7.
O sea, 7 capturan, 1 matan. Pero es a partir de esa fecha del día 26 que matan a más de los que devuelven al fuerte. ¿Qué es lo que hubo? Es decir, el que no se ha entregado tiempo ha tenido, a los que son contumaces, ¿no? Ese fue el criterio. No me resisto en contar otra marcianada. Esto es mi sobrino, y esto lo hago para... mi sobrino cuando tenía 7 años se me preguntaba, íbamos al campo y decía, este es Camino de los Fugaos. Para él todos eran Caminos de los Fugaos. Pero cuando él coge el libro de su madre y lo ojea tal y cual, hace un dibujito y me lo da y dice, mira, esta es la reja que ahí aparece, aquí ponen los guardas y aquí aparecen los que escapan con las 2 piernas, excepto este, que le falta una pierna. ¿Qué pone aquí? Mariano Herranz. Esto es lo que yo os quería contar. Y con esto ya termino definitivamente. Y lo dejamos ya. Es el Delibes, en el libro El hereje, escrito hace más de 24 años, ¿no? Pues resulta que en esa parte que estoy hablando todo el rato de Usechi, de Saigós, la dirección, ahí aparece la esquinita, la dirección de la frontera, a mitad de camino, ¿verdad? Donde hubo la mayor densidad de estos fugados, ¿no? Resulta que cuando en el hereje, que eran unos protestantes que escapan de Valladolid, intentan llegar a la frontera porque los persigue la Inquisición en 1558, ¿no? Pues Delibes dice en el hereje que contratan a un contrabandista y dice, este llevaba hasta la raya con Francia a fugados, exilados, contrabandistas. Y yo digo, no me lo puedo creer. Me puse en contacto con la Fundación Delibes y me dijeron, no, Delibes no estuvo allá. Pero sí que es cierto que este hombre es aclamado por el rigor con el que miraba se documentaba, ¿verdad? Y este hombre tuvo que posar su mirada, su inquieta mirada, en esas regatas de las que estoy todo el rato ahí hablando. Y esa misma regata, la regata de Charro, de la que habla más o menos Delibes, y por donde tuvieron que andar los fugados estos, es por donde pasa, y tengo 4 grabaciones de abuelos, por donde pasa la columna guerrillera que en el año 44 entra por Navarra. Pasan también por Cilbetit y hacen el mismo recorrido a la inversa que habían hecho los fugados en el año 38. Vamos. Bueno, pues eso, si queréis seguiros aquí y si no, en el rincón del zorro, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias. La esquina del zorro, perdón. Y aquí